Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio de las Sagradas Escrituras, perspectiva de las raíces hebreas, y nuestro intento de unificar la espiritualidad con las ciencias, la interpretación de la Sagrada Escritura con las ciencias. En esta ocasión vamos a referirnos un poco a los temas de las tribus de Israel. Las tribus de Israel, ¿en dónde se encuentran al momento? Por allá por el año 700 aproximadamente, 700 antes de nuestra era común. Antes de la era común. ¿Sí? En este año aproximadamente, vamos a poner un poquito más grande. Bien. En este año, alrededor de este año, se produce el exilio de las 10 tribus de la casa de Israel. El exilio de las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Qué significa el exilio de las 10 tribus de la casa de Israel? Bien. Vamos a dibujar un poquito el territorio en donde está asentado o estuvo asentado Israel en ese tiempo. Vamos a hacerlo un poco más oscurito. Quizás así. A ver. Más o menos así. Donde aquí está el mar el mar Mediterráneo. Y el mar Muerto está por acá. Lo vamos a dibujar por aquí, el mar Muerto. Y el río Jordán está por aquí. Por lo tanto, Jerusalén está ubicada por este lugar más o menos. O quizás un poquito más abajo. Vamos a hacerle así. ¿Ya? Y Israel estuvo dividido más o menos así. En un reino, el reino del norte, que corresponden a la casa de Israel. ¿Bien? Y en un reino del sur que corresponde a la casa de Judá. Las 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Este exilio de las 10 tribus, de la casa de Israel, se produce aproximadamente en el año 700 antes de nuestra era, que fueron llevados al exilio, pero también fueron dispersados hacia los 4 confines de la tierra, como está escrito en los profetas. Entonces, fueron enviados al exilio hasta lo último de la tierra. De allí, estas 10 tribus no aparecen. Estas 10 tribus continúan en el exilio. Luego, en el año 70, alrededor del año 70, después de nuestra era común, ¿sí? Después de la era común, lo que se conoce comúnmente como después de Cristo, ¿sí? La casa de Judá también fue llevada al exilio o es enviada al exilio con la destrucción del templo. Los romanos finalmente destruyeron Jerusalén y expulsaron a todos los judíos que quedaban allí. Y estos judíos fueron enviados también al exilio, pero ellos llegaron hacia Europa
¿sí? A Asia un poco, otros a África, etcétera, pero una gran cantidad de estos se fueron hacia Europa. Y allí permanecieron principalmente en España hasta el año 1492. ¿Qué ocurre en el año de 1492? Históricamente, se da la salida de Cristóbal Colón rumbo a las Indias. Él no supo que era América, llegó a América, pero él creyó que llegó a las Indias y descubrió estos nuevos territorios y esos territorios fueron incorporados de España. Esta es una de las cosas que transcurrieron en el año 1492, pero en realidad aquí ocurre otro episodio también que es llamado la expulsión de los judíos de España. Es decir, los judíos que habían llegado a España en 1492, después del año 70, fueron y llegaron hasta España y se establecieron en España. Estos se le conocen como los sefarditas. Luego de vivir casi 1500 años allí, fueron expulsados de España y se diseminaron por otros países de Europa, fueron a esconderse en otros países de Europa, pero también vinieron con Colón a América. Y es por eso que nosotros tenemos muchos apellidos de españoles aquí. Los apellidos que mayormente llevamos, las personas aquí en nuestro territorio en Latinoamérica corresponden a apellidos heredados de los españoles. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, para la época de Jesús, de Yeshua, este territorio de Israel ya no estaba ocupado por las 10 tribus de Israel, de la casa de Israel. Había un pequeño remanente, a estos se les llamaban los samaritanos, y los samaritanos habían estado mezclados con algunos gentiles, etcétera, pero ya no estaban las 10 tribus de la casa de Israel allí. Es decir, el norte de Israel estaba en una suerte de gentilización. Y también las 10 tribus estaban perdidas por el mundo y continúan perdidas hasta el día de hoy. Nadie conoce con exactitud en dónde están. Israel ha hecho mucho esfuerzo en encontrar rastros de esas 10 tribus y es por eso que ha ido inclusive hasta Etiopía a rescatar a algunos judíos allí que han mantenido las costumbres judías y los ha traído para sentarse en Israel. Pero, nuevamente, insisto, las 10 tribus de la casa de Israel están aún en el exilio. Y cuando vino Yeshua, en el territorio estaba ocupado por la casa de Judá, las 2 tribus de Judá, que son Judá y Benjamín. Ellos habían ocupado el territorio del sur, incluyendo Jerusalén. ¿No? Y cuando vino Yeshua, él dijo, porque yo no he venido, en realidad dice de esta forma, ¿no? Lo vamos a poner en otro color. Porque yo, y lo voy a poner de esta forma, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, él vino y nació dentro de las 2 tribus de la casa de Judá.
Él mismo es un descendiente de la tribu de Judá, tal como lo refieren los evangelios. Pero él dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿en dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las ovejas perdidas de la casa de Israel estaban en el exilio. Ahora, hay una promesa dada a Abraham cuando el Creador le dice, he aquí que tu descendencia, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, de alguna forma, esa descendencia de Abraham fue con las tribus de Israel, fue bendecida cuando estas tribus de Israel fueron al exilio a todo el mundo. Dice hasta lo último de la tierra. Y con esas tribus que fueron extendidas a lo largo de todo el mundo, de alguna forma fue llevada también la bendición del Creador. Esto en el plano físico. Pero en realidad, ¿qué significa todo esto? Este es un simbolismo de que nuestra alma, de que cada uno de nosotros, que corresponde a la casa de Israel, estamos en el exilio. ¿Qué significa estar en el exilio? Lejos del Creador. Esta casa de Israel simboliza el hijo pródigo. El hijo pródigo es el hijo menor que se fue hacia lejos del padre a comer con los cerdos. ¿Qué significa comer con los cerdos? Comer con los cerdos significa que se fue a gentilizarse, que se fue a adoptar costumbres extrañas. Entonces, estas 10 tribus de la casa de Israel están alrededor de todo el mundo y desconocen su origen. ¿Pero por qué desconocen su origen? Porque desconocen del conocimiento del Creador. Y este hijo pródigo tiene que volver a la casa del Padre. Y si la casa de Israel no ha vuelto todavía al territorio de Israel, esto es un símbolo de que el hijo pródigo todavía no se ha cumplido, porque esto parece ser solamente una parábola, pero en realidad es una profecía también, una profecía acerca de la casa de Israel. ¿Y cuál es esta casa de Israel? Las ovejas perdidas por las que vino Yeshua. Dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que ocurre entonces a lo largo de todo este tiempo? Este hijo pródigo que está perdido por el mundo tiene que retornar, pero no estamos hablando de un cumplimiento físico, porque imagínense todas las tribus, 10 tribus que están perdidas a lo largo del mundo, están mezcladas ahora con muchísimas personas. Todo el mundo, esas muchísimas personas que están por todo el mundo ya no pueden llegar a la tierra de Israel. Ahorita ya está, Israel tiene creo que 4 millones de habitantes. Imagínense que se acumulen 100 millones más. Porque las 10 tribus deben tener un número considerable, mucho más si ya se diseminaron por el mundo. Entonces, en realidad, este no es un cumplimiento físico, sino es una alegoría de nuestro retorno al Creador. Nosotros que estamos en la oscuridad, ¿bien? Estar en la oscuridad es estar lejos del Creador. Tenemos que ir iluminando nuestra interioridad. Recuerdan que Yeshua mismo dijo, yo estoy a la puerta y llamo.
si Él es la luz y la luz está a la puerta, nosotros tenemos que dejar entrar a esa luz que está afuera para que ilumine nuestro corazón. Y cuando comienza a iluminar nuestro corazón, la oscuridad comienza a salir de nuestro interior. Pero salir de esa oscuridad no se va a producir en un abrir y cerrar de ojos. Poco a poco tenemos que salir de la oscuridad a la luz, con pequeñas dosis de luz que se van despejando de nuestros ojos. Entonces, cuando Yeshua se refiere a la casa de Israel, está hablando acerca de esas ovejas que están dispersas por el mundo, pero están dispersas en un sentido espiritual. Estar disperso en un sentido espiritual es estar lejos del Creador. Y no por llamarse pertenecientes a la casa de Judá están cerca. No, tampoco, es solo una alegoría. Es una alegoría que de las dos tribus de la casa de Judá, los llamados judíos que han regresado a la tierra de Israel, no por haber regresado a la tierra de Israel, se convierten en el pueblo de Dios. No por haber regresado a la tierra de Israel, se convierten en la niña de sus ojos. ¿Bien? Todo esto, como vamos a ver después, es una alegoría. La tierra de Israel, la tierra de Israel es la tierra de la paciencia infinita. La tierra de Israel es la tierra de la paciencia infinita. ¿En dónde tenemos que adquirir paciencia infinita? En nuestra interioridad. ¿Sí? Cuando le preguntaron a un sabio, en el sentido físico, ¿no? Tenemos nosotros, decían los judíos, le preguntan a un rabino, ¿tenemos nosotros los judíos que regresar a la tierra de Israel? Porque en teoría ese cumplimiento debería ser un cumplimiento físico de volver a la tierra de Israel. Pero en realidad no tiene sentido. No por llegar a la tierra de Israel hemos cumplido el objetivo. Entonces, este sabio, este rabino, le dice lo siguiente. No es necesario volver a la tierra de Israel, sino haz la tierra de Israel en el lugar en donde estás. Estamos en donde estamos porque aquí es nuestra tierra de Israel. No se trata de cumplir en lo físico, el retornar a la tierra de Israel, sino que el Estado de Israel es un cumplimiento espiritual en nuestra propia interioridad. Por tanto, nosotros también no es que somos latinoamericanos, somos latinoamericanos físicamente. Para entender la escritura, cuando volvemos al Creador, somos ese hijo pródigo que retorna al Creador. El hijo pródigo que retorna a la casa del Padre, que dice, estuve perdido, ¿sí? Pero me acuerdo ahora que en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Pero no para eso tengo que llegar a Israel. No tenemos que llegar a ninguna parte, sino que tengo que, en mi espiritualidad, acercarme al Padre, hacer del lugar en donde estoy la tierra de Israel. ¿Cómo consigo eso? Con paciencia infinita. Paciencia infinita. Y esa paciencia, ¿cómo lo vamos a lograr? De paso, hay algo más que ocurre en la tierra de Israel. ¿Se acuerdan que está escrito que la tierra de Israel es la tierra en donde mana leche y miel? La tierra que mana leche y miel. ¿Qué es la tierra que mana leche y miel? Cuando fueron los israelitas a conquistar la tierra de Israel, encontraron la leche
fluyendo en tuberías, fluyendo como arroyos, y la miel también goteando de algún lugar. No se trata de un cumplimiento físico, bajo ningún punto de vista. Se trata de un cumplimiento espiritual. Todo lo que tiene que ocurrir allí lo tenemos que interpretar adecuadamente bajo la luz de la sabiduría de las raíces hebreas. Cuando entendemos el significado de todos estos parámetros, vamos a entender que la tierra de Israel es esta interioridad mía que tiene que ser conquistada. Nos hemos conquistado nosotros, a nosotros mismos. Hemos terminado ya esa conquista interior. ¿Qué clase de valientes somos cuando pretendemos conquistar a todo el mundo y no nos hemos aprendido a conquistar a nosotros mismos? Si no nos hemos conquistado a nosotros mismos, tenemos que continuar con ese trabajo de conquista interior. Esa conquista interior se llama la conquista de la tierra de Israel. Adquirir la paciencia infinita. ¿Cómo conseguimos esa paciencia infinita? Con la leche y miel que fluyen de su palabra. Esto vamos a ver en el siguiente segmento. La leche y miel que fluyen de su palabra. ¿Se acuerdan que el profeta Ezequiel dijo, y me comí esos rollos? Me comí los rollos y me supo a miel. No se trata de comernos ningún papel. No se trata de comernos ningún rollo en donde está escrita la Torá. Por supuesto, todo es una alegoría. Pero, ¿cómo comemos ese rollo? Discerniendo, estudiando, escudriñando lo que está allí escrito. Cuando escudriñamos lo que está escrito, vamos a ir asimilando cada porción de todo lo que está escrito, su significado. Y cuando nos demos cuenta, cuando estamos masticando el alimento, ¿sí? Cuando estamos rumiando ese alimento, vamos a ir digeriéndole, porque es cuando comemos, ¿qué hay que hacer? El escudriñar está estrechamente relacionado con el comer. Cuando nosotros comemos un alimento físico, es símbolo también de lo que debemos hacer en el alimento espiritual. El alimento espiritual no hay que atragantarse, no hay que pasarse sin triturarlo. Cuando comenzamos a triturarlo, poco a poco le desmenuzamos, inclusive lo rumiamos en los otros espacios en donde ya no estamos comiendo, pero estamos pensando y pensando y pensando. Entonces lo vamos a digerir. Ahora, ¿y la leche? La leche tenemos que ordeñarla. Y no es que al ordeñarla ya se nos llena el tanque. No, ya no se nos llena la olla, ¿no? Hay que ordeñarle poco a poco y sale un chorrito chiquito, ¿no? Sale un chorrito chiquito. Tenemos que ordeñar la leche, recoger de las ubres de la palabra, recoger la leche, irla ordeñando, y para ordeñar hay que aprender la técnica del ordeño, ¿sí? Masajear la ubre para que podamos extraer un chorro chiquito de leche, y ya cuando tengamos esa leche poder servirnos. El proceso, como todos los procesos de la naturaleza, son procesos que tienen que seguir un orden, una estructura, y tienen que tener un trabajo.
El trabajo, si bien es cierto que las cosas que nos son dadas son gratuitas, a eso se le conoce, diríamos, como gracia, pero eso que se nos está dando gratuitamente tiene que dar de parte nuestra un trabajo. Hay que ordeñar la leche y hay que comer también la miel y todos los alimentos. ¿Se acuerdan que en Rosh Hashanah, en el año nuevo, había que comer manzana con miel? El alimento que la manzana simboliza es un poquito ácido, ¿sí? Hay que mezclarlo con miel y hacer o desearnos que este año que comienza sea un año dulce. No porque comiendo la manzana y poniéndole la miel se nos va a hacer dulce, sino porque nos debe recordar lo que nosotros, cada uno, hacemos. Tenemos que simbólicamente también mezclar nuestra acidez de pensamientos, nuestra acidez de acciones y dulcificar nuestras acciones, dulcificar nuestros recuerdos, nuestros malos recuerdos, dulcificarlos con miel, que significa que podamos irlos transformando poco a poco. Que todas esas cosas que llevamos dentro aquí, acumuladas, traumas, miedos, angustias, enfermedades, internamente en nuestra mente, puedan irse disipando, puedan irse transformando, puedan irse endulzando. Tenemos que endulzar nuestros juicios. ¿Qué es endulzar el juicio? A veces nosotros tenemos un juicio respecto a nosotros mismos. Nosotros somos malos. Nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos un pasado, lo que sea, ¿no? Sin importar todo eso, trabajar estos juicios que llevamos dentro, estas enfermedades, estas angustias, los traumas que hemos enfrentado y la vida nos ha dejado, esas cicatrices que están marcadas y tenemos que endulzarlas, ¿sí? Con miel. Tenemos que ir endulzando nuestros juicios, transformando nuestros juicios para que poco a poco podamos adquirir paz y paciencia infinita. Eso finalmente es conquistar la tierra de Israel. En el siguiente segmento vamos a demostrar que el adquirir la paciencia infinita es también la tierra donde mana leche y miel. Entonces, veamos.